Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Hernández Sánchez y en este equipo estoy al lado de Edmundo Espinosa Bravo y Jesús Rodolfo Ortiz Larios. Nosotros vamos a hablar acerca del asesino serial Edmund Emil Kemper. Él nació el 18 de diciembre de 1948 en California, en Burbank. Una de sus características es que era muy alto, él medía 2 metros con 5 centímetros y pesaba 135 kilogramos al momento de su arresto. Sus sobrenombres era conocido como el gigante mata estudiantes o el asesino de colegialas. Él tenía dos hermanas y padeció abuso principalmente por parte de su madre. Ed Kemper creció en una familia disfuncional. Cuando él era tan solo un joven, sus padres se divorcian, pero él era muy apegado a su papá. Esto le afectó mucho. ¿Por qué? Porque cuando se va su papá, él se queda a vivir con sus dos hermanas al lado de su madre y su madre comienza a mostrar un rechazo y él empieza a odiar a su mamá. Ahorita les voy a contar un poco más de esta historia. Su madre, de hecho, lo encerraba en una habitación por las noches por miedo a que fuera a abusar sexualmente de sus hermanas. ¿Por qué? Porque él desde niño solía descabezar a las muñecas de sus hermanas y efectuaba juegos extraños en donde simulaba su propia muerte, principalmente en una silla eléctrica. Esos eran los juegos de Ed. Su primer víctima fue el gato de la familia, a quien mató, lo enterró en el patio de la casa y días después lo desenterró, le cortó la cabeza, volvió a enterrar nada más el cuerpo y la cabeza del gato la mantenía en su habitación como un trofeo. A los 13 años vuelve a matar a otro gato, pero esta vez a machetazos, lo descuartiza y lo encierra en el armario de su casa y más adelante es encontrado por su mamá. Sin embargo, su mamá solamente lo hacía a un lado. Ella decía que si le mostraba cariño a Ed, él se podría volver gay, entonces que lo estaba haciendo fuerte. Sin embargo, esto le afectó a Ed y poco a poco fue acumulando mucho odio hacia su propia madre. Ya después, Ed ya no quiere vivir con su mamá por todos los abusos que había sufrido, busca a su papá y se da cuenta de que su papá ya tenía a otra familia y Ed ya no quiere regresar con su mamá, se va a vivir con sus abuelos. Dura un tiempo ahí, sin embargo, en una de las discusiones que tuvo con su abuela, él se enoja tanto, agarra un rifle que su mismo abuelo le había regalado en una Navidad y mata a balazos a su abuela. Cuando llega su abuelo, que había salido a la tienda cuando sucedió este hecho, regresa su abuelo lo descubre y también lo mata. Él mismo le habla a su mamá para contarle lo que había sucedido. Su mamá tranquilamente le dijo que marcara a la policía y que se declarara culpable. Fue lo que hizo. Él fue a prisión y a los 21 años, a los 21 años, perdón, lo soltaron y regresa al cuidado de su madre. Ya después, en sus declaraciones confiesa que odiaba a su madre y de haberla matado, nunca hubiera asesinado a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque él desquitaba el odio estando con las chicas. De hecho, llegó a matar a un total de 10 personas, incluyendo a su madre. Cuando él ya crece, va un día a casa de su mamá, se queda a dormir ahí, llega su mamá por la noche y cuando está dormida agarra un martillo, le pega un martillazo en la cabeza y con el cuchillo le corta lo que es el cuello y le desprende la cabeza. Una de las características que tenía Ed con sus víctimas era que primero las mataba y ya una vez muertas las violaba y las enterraba. El caso de Edmund Kemper en relación a la psicología jurídica es muy particular, ya que él mismo se entregó y confesó sus crímenes cuando en realidad no parecía sospechoso ante las autoridades. A través de entrevistas podemos darnos cuenta que el sujeto en cuestión incluso mostró testimonios de una manera tranquila y gráficamente descriptiva sobre los asesinatos que cometió. En el contexto psicológico, para el caso de Kemper, se debieron realizar observaciones desde enfoques emocionales y cognitivos que se complementaron con aportaciones en materia de derecho y criminalística sobre el sujeto del crimen y sus causas principales. En la época que esto aconteció, hablamos del inicio de los años 70 del siglo pasado, se iniciaron trabajos sobre el perfil criminalístico a partir de las indagaciones del FBI. De esta forma, se estableció la técnica de perfilación psicológica criminal para resolver casos de alta complejidad, dando origen a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del mencionado FBI. Es así que históricamente el agente Robert Ressler lleva a cabo entrevistas a decenas de criminales convictos para sistematizar y documentar patrones de asesinos en serie. Por otra parte,
Si hablamos de la psicología penitenciaria, para la situación que nos atañe, esta rama se encarga de evaluar y dar seguimiento a individuos como Edmund Kemper, que se encuentran bajo algún tipo de custodia carcelaria con el fin de intervenir en procesos de reinserción social, tomando en cuenta las condiciones de la prisión per se, sus funciones instrumentales y estratégicas, así como los programas de terapia de apoyo disponibles. De esta forma es importante puntualizar que el comportamiento de Kemper en prisión ha sido de alguna forma pacífico e inclusive siempre ha mostrado buena conducta, en la cual se ha visto rodeado de amigos dentro de este proceso, ya que cumple su sentencia de cadena perpetua y se ha adaptado a las condiciones del centro Vacaville en el estado de California. ¿Cómo se ha brindado apoyo a este sujeto? Bueno, es una pregunta interesante, porque el mismo Edmund Kemper ha encontrado varios medios para distraerse y ser productivo. De alguna manera goza de popularidad entre audiolectores. Sí, ya que inicialmente entró a un programa de creación de audiolibros para ciegos dentro de la prisión, lo cual le ha permitido grabar más de 5,000 horas de audiolibros, en los cuales se pueden contar también textos para niños o de ciencia ficción. Muchas gracias por su atención. Edmund Kemper vivenció desde su primera infancia eventos con carga emocional fuerte que hirieron su alma de manera inconsciente. Y aquí es donde debemos poner mucha atención, que desde la 7ª u 8ª semana de gestación se empieza a llenar la base de datos. La base de datos le vamos a llamar a todo el sistema que se va creando en nuestra estructura neuronal en función a las creencias, a los juicios, a las etiquetas, y de ahí se va desarrollando en esta primera infancia todas esas estructuras, pero todo viene a ser creencias acerca del amor, del concepto que tienen del dinero, de la fidelidad. En este caso, Edmund se empezó a llenar de odio, empezó a manejar esas emociones de furia. Con furia le resultaba odio y él no sabía ni por qué. ¿Y cómo lo manifestaba? Con agresión, porque igual de alguna manera sentía temor con tristeza, que era repudio, era aborrecimiento. Al no manejar sus emociones desde niño, vino alimentando todas sus historias y todos esos cuentos para tener una conducta desadaptada, para ir vivenciando desde los 16 años la manera de sacar toda esa furia, todo ese odio. ¿Qué sucedió aquí con Edmund? Llenó sus creencias desde que se fue su papá de casa. Una herida del alma, el abandono. Nunca lo trabajó. Y luego, el rechazo que vivió en su entorno físico, al lado de mamá y hermanas, obviamente le fueron llenando más esa creencia, la fueron alimentando. Entonces, todo lo que se vino creando o generando en la primera infancia hasta los 7 u 8 años de edad, tuvo tiempo suficiente para validarlo en su segunda infancia, desde los 8 hasta los 15, 16 años, que es cuando el ser humano empieza a trabajar con su identidad o su autoimagen. Entonces, Edmund empieza a sentir odio hacia su entorno físico. ¿Y cómo lo expresa o cómo lo explota? ¿Cómo hace que salga? De la manera inconsciente que él lo vivió, matando, para evitar problemas. ¿Por qué? Porque desde su estructura neuronal traía ese concepto de que para evitar un problema lo erradico, lo rompo desde el principio, desde la raíz, y esa raíz era matar. A él lo abandonaron, a él lo rechazaron, a él lo humillaron, a él lo llenaron de injusticias, a él lo traicionaron. Y gracias a ese mal manejo de emociones, Edmund vivenció una conducta desadaptada, desafortunadamente, matando y llenando su ego, llenando sus sensaciones físicas y emocionales,
matando, que ni él sabía por qué. Hoy en día ya lo debe de saber, pero esa conducta desadaptada se pudo haber evitado si desde niño hubiera trabajado esas heridas del alma. Gracias.